Muy buenos días, tengan todos ustedes. Continuando con las presentaciones de las diferentes conferencias, vamos a charlar en los próximos minutos acerca sobre la evaluación hepática multiparamétrica por resonancia magnética. Me presento, soy la doctora Adriana Paola López Centeno, adscrita al Servicio de Resonancia Magnética en el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Ahora bien, sabemos que la evaluación hepática por resonancia magnética es la prueba más fiable y precisa para la evaluación del hígado, ya que presenta una combinación excelente entre el contraste tisular, además del tipo de realce con gadolíneo, el cual permite la caracterización de las lesiones hepáticas. Ahora bien, adicionalmente, tenemos lo que es la parte de secuencias, de desplazamiento químico, que nos van a permitir una detección sensible para el depósito de hierros y lípidos respectivamente de manera intraparenquimatosa. Dependiendo de las secuencias utilizadas, es posible identificar fácilmente los vasos sanguíneos y los conductos biliares. Dentro del protocolo inicial para evaluar el parénquima hepático, tenemos un T2 coronal, tenemos secuencias de dentro y fuera de fase. La forma más rápida de identificar un dentro y fuera de fase, sabemos que son secuencias T1, dentro de las cuales el fuera de fase, vamos a ver esa imagen hipointensa alrededor de cada víscera o alrededor de cada estructura que existe en el abdomen. También podemos agregar un T1 con saturación grasa, un T2 con saturación grasa y un T2 normal, conservando lo que es la grasa. Recordemos que además de evaluar el parénquima hepático, también se debe evaluar la vasculatura arterial y venosa, así como la vía biliar intra y extrahepática. Ahora bien, el contenido relativamente escaso del agua explica las características por imagen por resonancia magnética del parénquima hepático, con una hiperintensidad relativa en ponderación T1, así como una hipointensidad relativa en ponderación T2. La isointensidad entre las imágenes dentro y fuera de fase refleja la ausencia de depósito de hierro o de grasa bajo circunstancias normales. Ahora bien, hablando tranquilamente, el parénquima hepático debe de ser igual, tanto en secuencias de dentro de fase, fuera de fase y saturación grasa, para nosotros poder evaluar que el parénquima hepático está normal. Otra secuencia para evaluar el parénquima hepático y las lesiones en su interior es la difusión, en donde cada lesión va a tener alguna característica adicional y en conjunto a las secuencias convencionales y mediante el uso de medio de contraste nos ayudará a caracterizar de manera más eficaz y precisa las diferentes lesiones focales hepáticas. Ahora bien, entre los ejemplos que tenemos en la diapositiva, tenemos la presencia de un quiste simple, donde sabemos que son lesiones que no van a restringir, pero en el ADC se van a ver marcadamente hiperintensas. También tenemos lesiones como hemangiomas, donde de primera impresión vamos a ver, se puede identificar como si hubiera restringido la lesión, sin embargo, en el ADC la vamos a encontrar hiperintensa, aunque puede ser heterogénea con áreas hipointensas. Siguiendo con el absceso, que es la lesión más común que nosotros podemos identificar, que va a restringir en difusión y lo vamos a corroborar en el mapa de ADC. Algo que también nos puede ayudar a la difusión es para identificar algunas lesiones hepáticas, como en este caso era un paciente que tenía un antecedente de cáncer renal y en el cual con la difusión podemos identificar todas las lesiones hacia el parénquima hepático por la misma diseminación de la actividad metastásica del primario que fue riñón. Ahora bien, el hígado tiene un patrón de realce bifásico. Esto quiere decir que recibe un doble aporte vascular de la arteria hepática, aproximadamente un 15 a un 25%, y de la vena porta aproximadamente un 75 a un 85%. El drenaje venoso se realiza mediante las venas suprahepáticas, de las cuales van a ir hacia la vena cava inferior y posteriormente va a desembocar hacia la aurícula derecha. Además, la vascularización venosa portal y sistémica no solo es importante para el correcto funcionamiento hepático, sino también para dividir el órgano en unidades, lóbulos y segmentos que pueden tratarse de forma independiente. Ahora bien, vamos a hablar de la arteria hepática,
de la cual vamos a tener variantes anatómicas descritas en la clasificación de Michels. Dentro de esta clasificación vamos a tener 10 variantes. Vamos a tratar de explicarlas de manera lo más esquemáticamente y más sencillo posible para que lo podamos entender. Ahora bien, en la primera variante tenemos, en primer lugar, sabemos que a partir de la aorta abdominal vamos a tener el tronco celíaco, en el cual van a derivar varias ramas, entre las cuales tenemos la arteria gástrica izquierda, tenemos la arteria esplénica y tenemos lo que es la arteria hepática común. Dentro de la hepática común vamos a encontrar la arteria hepática izquierda, que en esta diapositiva la vamos a ejemplificar como si fuera una luna, y la arteria hepática derecha, que en esta diapositiva está ejemplificada como si fuera un sol. Esto sería una clasificación tipo 1 de Michels. Ahora bien, siguiendo con el resto de las clasificaciones, tenemos el tipo 2, que vamos a encontrar que la arteria hepática izquierda emerge de la arteria gástrica izquierda. En el tipo 3, identificamos que la arteria hepática de derecha emerge de la arteria mesentérica superior. En el tipo 4 vamos a identificar que la arteria hepática izquierda va a emerger de la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática derecha va a emerger de la arteria mesentérica superior. En el tipo 5 vamos a encontrar que una rama accesoria dependiente una rama accesoria izquierda va a emerger a partir de la arteria gástrica izquierda. En el tipo, vámonos con el 6, encontramos que una rama accesoria derecha va a emerger a partir de la arteria mesentérica superior. Siguiendo con la variante 7, donde encontramos que una rama accesoria izquierda emerge a partir de la arteria gástrica izquierda. Y encontramos también que una arteria hepática derecha accesoria emerge de la arteria mesentérica superior. En el tipo 8 realmente es muy similar, sin embargo vamos a encontrar que va a haber un reemplazo de las arterias hepáticas derecha e izquierda a través de estas accesorias que ya mencionamos. En el tipo 9 encontramos que la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha se unen hacia la arteria hepática común, la cual va digamos, a emerger a partir de la arteria mesentérica superior. Y por último, tenemos lo que es la parte del tipo 10, donde la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha se unen en la arteria hepática común y van a emerger a partir de la arteria gástrica izquierda. Ahora bien, en cuanto a la clasificación en cuanto a la vena porta, tenemos varios subtipos que se dividen a través de la clasificación de COVID. Normalmente, en cuanto a lo que es la parte de la variante tipo 1 de COVID, nos explica que la vena porta se subdivide en vena porta izquierda y vena porta derecha. Y a partir de la vena porta derecha se va a subdividir entre la vena porta anterior, la cual irriga hacia los segmentos 5 y 8, en comparación con la vena porta posterior, que va a irrigar hacia los segmentos 6 y 7. Ahora bien, en el tipo 2 de COVID, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar que realmente hay una trifurcación, no vamos a identificar la vena porta derecha. Por lo tanto, la vena porta posterior derecha, la vena porta anterior derecha y la vena porta izquierda van a emerger a partir de la vena porta. Después tenemos lo que es la parte del tipo 3. En el tipo 3 encontramos que la vena porta posterior derecha surge como primera rama de la vena porta y de las cuales entonces también va a emerger tanto la vena porta anterior como la vena porta izquierda. Siguiendo con lo que la parte con la clasificación, tenemos un tipo COVID tipo 4 y 5. En estos dos hay que tener en cuenta que no va a existir una rama derecha posterior derecha, ¿vale? Entonces, regresando a la clasificación, cuando tenemos un COVID tipo 4, vamos a encontrar una rama portal desde el segmento 7 que se va a conectar directamente hacia la vena porta. Y lo que es la parte en cuanto al COVID tipo 5, vamos a encontrar un caso similar, pero depende del segmento 6 hepático.
También para recordar que tanto las estructuras vasculares arteriales como venosas son estructuras de flujo, por lo que generalmente en la resonancia magnética en una ponderación T2 las vamos a ver con ausencia de señal negras, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para poder identificar si el vaso puede llegar a estar afectado, como si estuviera trombosado o alguna otra patología. Ahora bien, en cuanto a la evaluación hepática por resonancia magnética de la vía biliar, nosotros sabemos que la vía biliar es un sistema ramificado de conductos que transporta la bilis producida en el parénquima hepático hacia la vesícula biliar y el duodeno. Ahora bien, los conductos que principalmente vamos a poder identificar y desde en la resonancia magnética para patología, vamos a tener estos conductos, de los cuales hacia el segmento 6 y 7 vamos a encontrar el conducto sectorial posterior derecho, ¿vale? Este conducto generalmente va a discurrir de forma horizontal, así las vamos a encontrar en los estudios de colangio RM, tanto en 2D como en 3D. Además, desde los segmentos 5-8 vamos a encontrar el conducto sectorial anterior derecho, la cual va a discurrir de manera más vertical y, como ya lo vimos, generalmente va a ir en esos segmentos. ¿Seguimos? Entonces, ya tenemos el conducto sectorial anterior, ya tenemos lo que es la parte, el conducto sectorial posterior derecho. Ambos se van a unir y van a formar al conducto hepático derecho. Posterior a eso, vamos a tener al conducto hepático izquierdo, los cual viene a partir de los segmentos 2, 3, 4A y 4B. Ahora bien, ya teniendo lo que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, van a formar el conducto hepático común. Cabe resaltar que los conductos biliares del segmento 1 generalmente van a drenar en el ángulo de esta unión. Siguiendo, encontramos más inferiormente, tenemos el conducto hepático común y se va, digamos, se va a insertar o va a tener el origen el conducto cístico. La unión del cístico con el conducto hepático común tenemos que es el colédoco, el cual generalmente desemboca en la segunda porción del duodeno hacia la ámpula de Vater. Ahora bien, la vía biliar tiene muchísimas variantes anatómicas, ¿vale? Estas son como que las más de importancia que debemos siempre de conocer y precisamente para, nos va a ayudar para tanto lesiones neoplásicas y más para lesiones traumáticas de la vía biliar posterior a algún proceso quirúrgico. Es de sumamente importancia que si nosotros identificamos alguna de estas variantes, hay que por favor tratar de mencionarlas en el reporte para, obviamente, previo al evento quirúrgico. Entonces, vamos a describirlas de manera muy rápida, dentro de las cuales tenemos que alguna de las variantes es que el conducto sectorial posterior nace directamente del conducto hepático izquierdo. También el anterior puede nacer directamente del conducto hepático izquierdo. Otra variante que es un poco más común es una variante, es una trifurcación igual, entre las cuales no encontramos el conducto hepático derecho, sin embargo vamos a tener tanto el sectorial anterior como el sectorial posterior y el izquierdo unidos para formar el hepático común. Otra de las variantes que hay que tener muchísimo cuidado son estos que son los conductos derechos aberrantes, que puede ser tanto del posterior como puede ser del anterior. ¿A qué se llama aberrante? Esto quiere decir que nacen previo a la bifurcación biliar, por lo tanto hay que tener y mencionar sumamente esto en el reporte para evitar igual que en un evento quirúrgico se dañen estos conductos. Otra variante que también es muy peligrosa sería esta, entre las cuales tanto el conducto sectorial anterior y el posterior los vamos a tener, van a juntarse hacia el hepático derecho y van a emerger a partir de lo que es el cístico. Entonces, son variantes sumamente que por favor hay que tratar de reportar en los reportes. Ok, siguiendo con la plática, vamos a encontrar la evaluación hepática por resonancia magnética con el medio de contraste. Podemos utilizar tanto gadolinio como hepatoespecífico. Ambos van a ofrecer posibilidades para obtener imágenes dinámicas. ¿A qué me refiero? Que podemos hacer una fase arterial, una fase portal y venosa. El bonus que te da el medio de contraste hepatoespecífico es que vamos a tener una fase de eliminación biliar.
Aparte de eso, ¿qué es lo malo de lo que es la parte del medio de contraste hepatoespecífico? Por lo cual hay que saber decidir cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Entre los inconvenientes, generalmente no es eficaz este medio de contraste si existe una obstrucción de alto grado o si existe insuficiencia hepática, aunque nos va a ser muy beneficioso para identificar alguna lesión de vía biliar o para identificar lesiones hepáticas. Ahora bien, hay varios protocolos y hay varias bibliografías que mencionan los diferentes tiempos dentro de los cuales se puede adquirir un estudio. Entre la mayor parte de las biografías menciona que debemos de hacer una fase arterial tardía. Eso lo menciona que aproximadamente unos 35 segundos. ¿El por qué? Porque una fase arterial temprana, como en esta imagen lo estamos ejemplificando, no podemos ver todas las lesiones y la totalidad de las lesiones hipervasculares, ¿vale? Entonces, si aumentamos un poco el tiempo a los 35 segundos, podemos ver en sí cómo prácticamente todas las lesiones hipervasculares van a reforzar de manera temprana. Otra fase que generalmente se recomiendan es la fase venosa portal tardía. Puede ser a los 75 segundos, sí, hay bibliografías que los manejan a los 60 segundos también, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que se deben de observar el reforzamiento de las venas hepáticas. Ahora bien, también se puede realizar una fase de equilibrio, la cual es igual, varía mucho la literatura. Unos pueden decir a 120 segundos, otros manejan de 3 a 4 minutos y se puede también realizar una fase tardía hasta los 10 minutos. Obviamente, dependiendo de la lesión que veamos, dependiendo qué es lo que estamos buscando caracterizar, nosotros nos vamos a ir a, bueno, estoy buscando un hemangioma, ¿qué es lo mejor para este tipo de paciente? Una fase tardía, donde vamos a ver todo ese reforzamiento de la lesión de manera continuada, progresiva. Este es un ejemplo justamente de un hemangioma donde ya estamos identificando las diferentes fases, dentro de los cuales vemos la lesión, en el cual en una fase arterial temprana, tardía, pero discúlpenme, vemos ese reforzamiento periférico en el cual conforme van pasando las fases, vemos cómo prácticamente existe el llenado centrípeto de la lesión. Para el medio de contraste hepatoespecífico, igual, se pueden tomar estas fases, pero algo muy importante que de medio de contraste hepatoespecífico para las lesiones hepáticas, recomiendan una fase hepatobiliar. Esta fase hepatobiliar generalmente suele ser a los 20 minutos, ¿vale? Se recomienda también hacerla tanto en un corte, tanto axial como en un corte coronal, para poder caracterizar bien las lesiones. En el ejemplo que estamos viendo, es un paciente con hepatopatía crónica y estamos identificando una lesión con reforzamiento, reforzamiento arterial en fases tempranas y que tiende lo que es la parte de lavado en fases tardías o en fase hepatobiliar. Hay otra forma que también podemos utilizar el medio de contraste hepatoespecífico. En este caso es una lesión de vía biliar. Igual es un paciente que tiene antecedente de una colistectomía laparoscópica, donde estamos identificando, hicimos el estudio con el medio de contraste hepatoespecífico, donde estamos identificando la opacificación de la vía biliar intrahepática, tanto de las ramas izquierdas como de las ramas derechas. Se ven hiperintensas en una ponderación T1. Identificamos también el conducto hepático común. Sin embargo, hay una sonda de lo que ente, la cual está abocada hacia el conducto hepático común, no más de 2 centímetros. Este paciente tuvo una lesión Strasberg E2. Ok, ahora vamos a cambiar de tema radicalmente. En cuanto a otra indicación de realizar la resonancia magnética multiparamétrica hepática, es en las enfermedades hepáticas difusas. La enfermedad hepática crónica es la causa importante de mortalidad y morbilidad y gasto sanitario y es responsable de más de 44,000 muertes anuales en Estados Unidos y más de 2 millones en todo el mundo. Las causas más comunes de la enfermedad hepática crónica son las enfermedades de hígado graso no alcohólico, las infecciones crónicas por virus de la hepatitis B o C y la enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Ahora bien,
Para empezar a analizar lo que es la parte del hígado, en primera instancia vamos a ver la cuantificación de grasa hepática mediante la resonancia magnética. Sabemos que la estatosis hepática está definida como la acumulación intracelular anormal de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Puede ser generalizado y estar asociado a inflamación con potencial de progresar tanto a fibrosis hepática, cirrosis o insuficiencia hepática. También se asocia con carcinoma hepatocelular, enfermedades cardiovasculares y muerte. La enfermedad hepática estatóxica incluye varias entidades separadas. Realmente nada más las voy a mencionar porque son muchas, ¿vale? Entre ellas encontramos la enfermedad hepática estatóxica asociada a disfunción metabólica, la estetopatitis asociada a disfunción metabólica, la enfermedad hepática metabólica y relacionada asociada al alcohol, otras etiologías específicas como por ejemplo una lesión hepática inducida por fármacos y enfermedad hepática estatóxica criptogénica. Ok, ¿qué vamos a encontrar de la resonancia magnética? Generalmente vamos a utilizar la técnica de imagen por desplazamiento químico, que es el chemical shift. Esto, para nosotros poder valorar el hígado, es la primera bueno, es las secuencias que ya les había mencionado antes, que sería el dentro y fuera de fase en T1. Recordando que el dentro de fase T1 es un T1 normal y el fuera de fase, ustedes van a ver las estructuras de las vísceras, de las estructuras, todo lo que hay en el abdomen delimitado como si fuera un crayoncito, como un niño que haya delimitado todas las estructuras que hay en el interior del abdomen. Volviendo a lo que a la plática, encontramos que en una secuencia dentro de fase encontramos todo normal, el hígado normal. Sin embargo, en una ponderación fuera de fase vamos a encontrar que oblitera totalmente, hay un abatimiento de la señal. ¿Vale? Ahora bien, la estatosis hepática se puede lo que la parte dividir. No solamente lo que la parte tiene una afectación difusa, también pueden tener lo que la parte de afectaciones focales que sean un poquito menos evidentes, como en este caso, ¿vale? El cual tenemos una secuencia dentro y fuera de fase, donde dentro de fase lo vemos homogéneo, hiperintenso. Sin embargo, en lo que es fuera de fase ya encontramos esa área hipointensa, ¿vale? Patrones raros sí existen, por ejemplo, la estatosis hepática nodular multifocal, en el cual puede confundirse con metástasis, ¿vale? Tenemos ejemplos en cuanto a la biografía, donde encontramos hígados, ambas imágenes de ambos hígados que se ven relativamente normal. Sin embargo, en ponderación fuera de fase, encontramos varias imágenes ovoideas que obliteran su señal, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es la parte con ese tipo de lesiones y hacer diagnósticos diferenciales. No todas lesiones múltiples van a ser metástasis. Mismo protocolo que estamos utilizando para realizar, la resonancia magnética a nivel del hígado, donde identificamos rápidamente que hay un abatimiento de la señal en ponderación fuera de fase del parénquima hepático. Ahora bien, eso fue una valoración subjetiva. Si yo quiero valorar de manera más, de una valoración cuantitativa objetiva, nosotros utilizamos las secuencias axiales Edixon y Q-Dixon. Edixon es una técnica electrónica estándar de 2 ecos, la cual generalmente me va a dar esta información en primer plano. Me va a dar un volumen segmentario y me va a dar lo que es la parte, un reporte en cuanto a si el resultado si hay en el parénquima hepático grasa o hierro. Y si hay grasa o hierro, generalmente el resonador me va a decir, recomienda hacer una valoración cuantitativa. Ahora bien, regresando, las técnicas de Q-Dixon generan imágenes de fracción de grasa, además de fracción de agua, de 2 estrella y de relaxometría, con informes automatizados de fracción de grasa y de hierro intrahepático, que son estos de acá. Estas son representaciones gráficas que pueden ser mediante barras de color o mapas colorimétricos. De los 2 biomarcadores que ahorita vamos a ver en esta plática. Y conforme a este tema, tenemos la fracción de grasa por densidad protónica, que sería este de aquí, este de arriba. El de abajo sería el índice de relaxometría, que posteriormente lo vamos a explicar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos o a qué se refiere todo esto? Entonces, generalmente, ¿qué valores vamos a tomar? Vamos a tomar los valores de la media, ¿vale?
Para hacer lo que la parte de ese estudio me maneja que nosotros tenemos que poner un ROI, o sea, un área a elección que nosotros queramos analizar, y también el resonador me va a dar lo que es un volumen segmentario. En pocas palabras, va a tomar todo lo que es la glándula hepática de manera automática y me va a dar un valor promedio. De ahí vamos a tener que es un valor de 8.9 y de 9.4%. ¿Qué hacer después con este valor? Lo vamos a clasificar, ¿vale? Entonces, tener valores entre 0 y 6% es un valor hepático normal. Si tenemos un grado 1, lo que corresponde a una fracción de grasa de densidad de protones entre 6 y 17%, va a ser un depósito leve. Si tenemos un depósito moderado o grado 2, va a ser entre el 17 y el 22%. Y si tenemos un grado 3 grave, va a ser mayor del 22%. Entonces, estos son los valores que nosotros tenemos que identificar y ponerlos en el reporte. Otro ejemplo con un resonador de 1.5 teslas, donde estamos encontrando valores de 8.4 de ROI y de 11.4 en el volumen segmentario total, ¿vale? Esto corresponde a un grado leve, ¿vale? Recordemos que va del 6 al 17%. Otro ejemplo, igual con un mismo resonador de 1.5 teslas, donde encontramos con ROI con un valor de hasta 19.5% y segmentario de hasta 17.5%. Entonces, esto me da para un valor, una fracción de grasa de densidad de protones llamado PDFF, moderado de hasta del 10, recordando que es del 17 hasta el 22%. Ok. Terminamos con lo que es infiltración grasa. Vamos a empezar con cuantificación de hierro. Ahora bien, la sobrecarga de hierro es un trastorno caracterizado por niveles elevados de hierro plasmático y la acumulación de hierro en las células plasmáticas en forma de ferritina y hemosiderina. Hay que resaltar mucho esto. El hígado es el principal órgano de almacenamiento de hierro, y generalmente se almacena en los hepatocitos o en las células de Cooper. La sobrecarga de hierro puede ser de dos tipos, puede ser de origen primaria o de origen secundaria. La de origen primaria generalmente obedece a la masa de la hemocromatosis de tipo hereditaria. Cuando es de tipo secundaria, generalmente es por una eritropoiesis ineficaz. Algunas causas que podemos encontrar pueden ser la beta-talasemia, la anemia de células falciformes, síndromes mielodispásicos y anemia plástica. Otro tipo de pacientes pueden ser los que tengan transfusiones prolongadas y pueden provocar hemosiderosis transfusional. Otra cosa que también puede afectar el depósito de hierro puede causar cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular, además que puede depositarse también a nivel cardíaco y a nivel endocrino en glándula e hipófisis. ¿Qué podemos encontrar en la resonancia magnética de manera subjetiva? Entonces, algo que les voy a mencionar mucho es que el hígado en una ponderación T2 debe de tener una intensidad similar al músculo adyacente. Sin embargo, si este es mayormente hipointenso, lo más seguro que tu paciente va a tener un depósito de hierro intraparenquimatoso. Sin embargo, ese hallazgo lo debes relacionar con las secuencias otra vez de desplazamiento químico o chemical shift. Ya sabemos que son las de dentro y fuera de fase. Ahora bien, esto en comparación con la estatosis hepática va a ser al revés. La obliteración de la señal no va a ser en la secuencia fuera de fase, sino va a ser en dentro de fase. Entonces, identificando lo que es este ejemplo, este es un dentro de fase donde estamos viendo más negrito. Hay una obliteración de la señal en comparación de una secuencia fuera de fase, ¿vale? Entonces, la forma que nosotros podemos identificar si tenemos hierro a nivel hepático. Sigamos, igual este es un protocolo normal de lo que es de resonancia magnética a nivel de abdomen superior, donde otra vez estamos identificando ese hallazgo, donde tanto el hígado y en este caso adicional el vaso son marcadamente hipointensos en comparación con el músculo adyacente. Ya tenemos ese dato que probablemente puede tener un depósito de hierro intraparenquimatoso. Verificando lo que la parte es hallazgo en ponderaciones dentro y fuera de fase, donde en la ponderación dentro de fase está totalmente negro, oblitada totalmente la señal. Sigamos.
Este es el mismo esquema que vimos en lo que es la parte en la cuantificación grasa, porque ya les dije, estas dos secuencias van de la mano. Entonces, hicimos lo que es la parte de la secuencia de Dixon, analizamos lo que es la parte del hígado, nos puso que prácticamente tenía depósito de hierro. ¿Qué gráfica me voy a enfocar? Justamente esta gráfica de abajo, ¿vale? Donde vamos a ver el índice de relaxometría. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aquí, justamente de aquí, en esto, donde el ROI me está manejando 91.4 segundos y el volumen segmentario de 89.1 segundos. Pero esto, pues, ¿qué quiere decir? No, realmente no le estamos diciendo nada al clínico. Para esto, se crean lo que es la parte de fórmulas matemáticas para dar esto, que eso sí es de importancia para el clínico, que es la concentración intrahepática de hierro, ¿vale? Esto en la bibliografía lo vamos a conocer como LIC. Ahora bien, hay varias fórmulas, ¿vale? Se da desde que hay una fórmula integrada de Siemens, está lo que es la parte ahí puesta, para poder sacar la LIC. Está la fórmula, un tiempo también se utilizó la fórmula de Wood y Garbowski, la cual ahí se las puse, ahí está anotada. Sin embargo, recientemente hay una fórmula de calibración multivendor, que es la que actualmente tratamos de unir, que todo prácticamente sea homogéneo, ¿vale? Para que todos hablemos el mismo idioma en cuanto a cómo nosotros vamos a calcular la concentración intrahepática de hierro, ¿no? Entonces, esta fórmula es la que generalmente está utilizando actualmente, y entre los cuales tenemos, y esta fórmula está puesta para tanto resonadores de 1.5, de 3 teslas y de 2.89 teslas. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a regresar a lo que es la parte, una diapositiva. Creo que no puedo. Bueno, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? El índice de relaxometría, el cual prácticamente antes les mencioné, lo vamos a poner aquí, nada más. Entonces, vamos a hacer una multiplicación y una resta fácil para poder sacar la concentración intraempática de hierro. Ahora bien, esto se va a subdividir tanto en normal, leve, moderada, severa y extrema. Siendo normal aproximadamente menos de 1.8 miligramos sobre gramo, siendo leve de 1.8 a 3.2 miligramos sobre gramo, moderada de 3.2 a 7.0 miligramos sobre gramo, de severa de 7 a 15 y extrema más de 15 miligramos sobre gramo, ¿vale? Todo esto es bueno tenerlo en tablitas para que nosotros podamos hacer rápido nuestros reportes. Entonces, ejemplos. Este es un ejemplo de una cuantificación, es igual, fue una secuencia, un Q-Dixon, una cuantificación de hierro y grasa, donde prácticamente también teníamos ocupación, tenía depósito de grasa en el hígado, pero vámonos al tema. Tenemos este paciente. Listo. En el cual, cuantificando el ROI, o sea, donde nosotros pusimos nuestro ROI de muestra, fue un índice de relaxometría de hasta 644.5 segundos y por segmento, esto quiere decir el volumen que pudo censar el resonador del parénquima hepático de hasta 347.9 segundos. Esto, realizando lo que es la parte de la fórmula para un resonador de 3 teslas, nos sale que para el ROI va a tener una concentración intrahepática de hierro de hasta 8.66 y lo que es la parte en el ROI y hasta el segmento de 4.65 miligramos sobre gramo. En el cual, en el primero sería severo, pero lo que es la parte, en el segmento sería lo que es la parte de una concentración moderada de hierro. Más ejemplos, este es en un resonador de tipo 1.5 teslas, donde básicamente entonces, tomamos otra vez estos números, el 145 y lo que es la parte del 137. Realizamos las fórmulas que ya están mencionadas, ya están ahí lo que es la parte en las diapositivas, teniendo lo que es la parte, estos valores de lo que es la parte de hierro intraparenquimatoso, lo cual nos está hablando de un grado moderado. Siguiendo, tenemos lo que es la parte, otro ejemplo, entre los cuales tenemos un poquito estos valores que son un poco más igual altos, con 169.5, igual realizando la fórmula que ya les mencioné, con otro volumen segmentario de 151.9, sacamos la LIC y básicamente nos dio esos resultados que corresponde a un resultado, un depósito moderado de hierro intraparenquimatoso. Entonces, esto siempre hay que tratar de ponerlo en el informe, tanto en la cuantificación de grasa, cuánto fue lo que la parte del porcentaje y lo que la parte en la cuantificación de hierro, cuántos miligramos sobre gramos o la presencia de LIC tenemos a nivel hepático.
Y por último, vamos a hablar de la elastografía por resonancia magnética. Sabemos que es una técnica de imagen utilizada para evaluar las propiedades mecánicas de los tejidos en función de la propagación de ondas mecánicas. Ahora bien, se puede añadir a este hardware y software a través de los escáneres de resonancia magnética tanto de 1.5 como de 3 teslas. Generalmente esta técnica consiste en un transductor activo situado en la sala externa, o sea, no dentro del resonador, en la sala de máquinas, las cuales se van a conectar a través de un tubo, por así decirlo, de plástico, hacia un transductor pasivo, el cual se va a colocar hacia la pared costal del paciente. Entonces, generalmente encontramos que la elastografía por resonancia magnética evalúa las propiedades mecánicas de los tejidos en función de la propagación de las ondas mecánicas. El transductor activo externo es el que va a generar las ondas mecánicas que ya se van a llamar como ondas de corte o cizallamiento dentro del tejido o tejidos de interés con una frecuencia fija de hasta 60 Hz. La velocidad de la onda de corte en el tejido está directamente relacionada con la rigidez del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la propagación de onda de cortas, la propagación de las ondas de corte va a ser mucho más rápida en tejidos que son rígidos y va a ser mucho más lenta en tejidos que son suaves, ¿vale? Entonces, a continuación se mide la velocidad de la onda de corte para obtener resultados cuantitativos. Ahora bien, técnicamente, ¿cómo vamos a hacer la elastografía? Ok, generalmente encontramos que el transductor pasivo se coloca sobre el lóbulo hepático derecho, ¿vale? Generalmente utilizamos la línea media clavicular y el apéndice sifoides como referencias anatómicas. El transductor pasivo lo puedes poner tanto en la pared anterior como lo que es en la pared lateral, ¿vale? Obviamente, conforme cómo ves al paciente, comodidad y que prácticamente el transductor esté bien lo que la parte en la superficie del paciente. No debe de tener ropa para poder colocar plato. Es como un plato, por así decirlo, ¿no? Aparte de eso, se debe de fijar firmemente a la pared abdominal con una correa elástica para que prácticamente asegure las vibraciones se transmiten desde la pared abdominal hacia el hígado. Debe estar fijo, pero pues obviamente no lastimar al paciente, sino fijo, pero sin estar muy asegurado. Entonces, como recomendaciones sería un ayuno aproximadamente de 4 a 6 horas. Las adquisiciones generalmente de este tipo de secuencias van a ser 4 y las apneas son aproximadamente entre 10 a 20 segundos, ¿vale? Y generalmente estas adquisiciones deben de ser a través de la parte media del hígado, evitando tanto la cúpula como la parte más inferior del hígado. Los datos brutos, es decir, las imágenes de magnitud y de fase, están disponibles inmediatamente para su revisión en la estación de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, estas son todas las secuencias que nos va a dar, bueno, se van a derivar de la elastografía. En primer lugar, vamos a tener lo que es la parte de magnitud. Esta es sumamente importante porque esta es la que vamos a ver cuando estemos con el paciente de manera activa. Entonces, esta secuencia la vemos de manera activa. Puntos a recordar es que vamos a ver esta imagen con susceptibilidad magnética negra donde esté colocado el transductor pasivo. De este tipo de imágenes van a derivar todas las que siguen, todo este proceso, en el cual vamos a tener tanto el mapa de ondas como el elastograma de color y el elastograma de color con intervalo de confianza del 95%. Estos también pueden estar vistos tanto en escala de grises. Ahora bien, para un examen de buena calidad, como número uno, de preferencia, hay que explicar al paciente cómo es ese estudio para que no se asuste porque va a sentir vibraciones por el transductor pasivo. Y en segundo, que nos aguante la aspiración, explicarle qué es una inspiración, para que podamos realizarlo de manera más eficaz y que sea un examen de buena calidad. La forma de que nosotros podamos ver que el paciente no está respirando, justamente otra vez en esta imagen de magnitud, donde básicamente vamos a encontrar una imagen, sí, un poquito con movimiento, pero no debe de tener mucho movimiento para que se pueda lo que es la parte de hacer una buena cuantificación, la elastografía. Otra cosa importante, ya otra vez repitiendo, los cortes deben de ser a nivel de hígado medio. Y
Recordar siempre, debemos encontrar esta ausencia de señal en la pared abdominal. Si no la tenemos, hay que ver qué está pasando, que no prendimos el equipo, que no está conectado o algo, ¿vale? Porque si no hay eso, no hay elastografía. Entonces, los elastogramas de baja calidad van a ser una transmisión deficiente de la onda de corte al hígado, en el cual puede ser secundario a un artefacto por susceptibilidad magnética, por ejemplo, un clip quirúrgico, o le dejaron ahí cualquier cosa de metal, o puede ser lo que la parte que básicamente, algunas causas relacionadas a nivel por el paciente. Una causa puede ser un depósito de hierro intraparenquimatoso, en el cual cuando es leve, podemos hacer lo que la parte de un elastograma. Pero sin embargo, cuando es un poco más la sobrecarga de hierro es significativa, no podemos realizar lo que es la parte de este estudio. Por lo tanto, se prefiere realizar una elastografía por medio de otro método, por ejemplo, el ultrasonido. Elastogramas no diagnósticos, como ayer les estaba mencionando, si no vemos si no vemos la onda, lo más seguro es que no nos va a salir el estudio. Que esto generalmente puede ser por que realmente que algo esté pasando, que no esté conectado, que no prendimos lo que es la parte del equipo. Entonces, hay que tener cuidado para poder hacer bien estos estudios. Evitar los hotspots. Los hotspots generalmente los vamos a encontrar donde colocamos el transductor, donde encontramos el localizador, el transductor pasivo, entre los cuales vamos a encontrar como si fuera una zona de lo que es la parte de distorsión, y esto se va a referir como si fuera mayor dureza que no es verdadera. A lo mismo que también lo vamos a encontrar en la cúpula hepática. Así que esos son dos puntos que por favor no hay que poner ahí, no hay que ahí medir, no hay que medir. Lo cual ahorita vamos a ver posteriormente cómo hacemos este tipo de mediciones. Ahora bien, en cuanto a la interpretación del reporte, primero vamos a hacer de manera global, vamos a hacer una evaluación global, se llama lo que es la parte de Gestalt, en cuanto a verificar cómo es el color del hígado. Sé que es raro, pero pues bueno, cómo por colores nosotros podemos identificar si el hígado está sano o si el hígado está enfermo, o quiere decir que está más duro. Dentro de los cuales tenemos esta escala que va de 0 a 8. 0, que son colores más morados, azules, nos está hablando de lo que es la parte que un hígado está más sano. Escalas de 8, que son colores más amarillos o rojos, eso quiere decir que el hígado está más duro, ¿vale? Entonces, desde simplemente ver colores, nosotros podemos identificar, bueno, este paciente está mal. Ahora bien, después de lo que es la parte que identificamos, bueno, puede estar bien, puede estar mal, lo vamos a hacer esto ya de manera más objetiva y cuantitativa. Esto se realiza a través de dibujar ROIs a mano alzada. En pocas palabras, nosotros dibujamos el área a estudiar, ¿vale? Debe tener mínimo 700 píxeles. El mismo resonador te maneja aquí cuántos píxeles tiene tu imagen. Entonces, debe ser mínimo los 700 píxeles. Otra cosa importante que el margen externo debe de trazarse de forma paralela, no más a 1 centímetro de distancia del hígado. Y no debemos lo que es la parte tocar la rejilla de intervalo de confianza intervalo de confianza del 95% para poder tener una buena muestra. Ya que hicimos todos estos ROIs a mano alzada, ¿qué hacemos? Pues básicamente tenemos que hacer una fórmula matemática. En cuanto a la fórmula matemática, realmente es sencilla. Simplemente son multiplicaciones y divisiones, dentro de los cuales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la rigidez hepática media por el área de lo que es la parte del ROI. Esto en cada una de las muestras. Ya que hicimos esa multiplicación, se van a sumar y nos vamos a tener un resultado. Posterior a eso, vamos a sumar todas las áreas de ROI que nosotros identificamos, ¿vale? Simplemente es sumar. Ya tenemos estos dos resultados, ¿vale? Lo único que después de esto tenemos que hacer es hacer una simple división entre lo que es la parte, el producto de las media y el área sobre lo que es la parte, el área. Punto. Eso es lo único que tenemos que hacer para nosotros tener un valor promedio en cuanto de 4 muestras por elastografía. En este caso, con estos valores tenemos una elastografía de 2.71 y se maneja unidades kilopascales.
Teniendo lo que es la parte de todos estos resultados, ya podemos lo que es la parte clasificar los resultados, entre los cuales menos de 2.5 es un resultado normal, de 2.5 a 2.9 normal inflamación, de estadio 2.9 a 3.5 de estadio 1 a 2 de fibrosis, de 3.5 a 4 estadio de 2 a 3 a fibrosis, de 4 a 5 estadio de 3 a 4 fibrosis y más de 5 estadio 4 o cirrosis, ¿vale? Por último, hay que tener cuidado porque de preferencia hay que tener un contexto clínico de los pacientes, ya que inflamación aguda del hígado, colestasis extrahepática, congestión hepática pasiva o un proceso infiltrativo puede aumentar la dureza hepática, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos este resultado, pero esto tiene lo que es la parte que analizarse de manera conjunta con los hallazgos clínicos y laboratoriales para confirmar nuestros hallazgos, ¿vale? Todo esto es conjunto, no es simplemente un método, simplemente estudiar bien al paciente, clínica, laboratorios y el estudio y atender un resultado para tener el mejor tratamiento posible para el paciente. Entonces, espero que con esta plática haya quedado un poco más claro todo lo que podemos evaluar en estudios de resonancia magnética de forma integral y no centrarnos únicamente en patología tumoral. Muchas gracias por su atención y seguimos con las pláticas en el Congreso.